Tabitha Keller no lloró, no cuando pasaron de largo, no cuando los susurros la atravesaron como el calor de agosto, no cuando el último hombre en el andén la miró como si fuera de cristal. Apretó los labios, recogió su bolso y empezó a alejarse. Ya había hecho esto antes. Sabía exactamente cómo terminaba. Pero entonces una voz atravesó la multitud, baja, deliberada y dirigida solo a ella. Señora, se detuvo. No se dio la vuelta. Tenía miedo de lo que vería. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, anímate y suscríbete a este canal. Deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. El sol de Wyoming en agosto no pedía permiso. Se abatía sobre Laramie como si guardara rencor, cosiendo los tablones de madera del andén de la estación hasta que el aire sobre ellos brillaba y danzaba. Tabitha Keller sintió cada grado de ese calor. Llevaba casi una hora de pie bajo ese sol, y ni una sola alma le había ofrecido sombra, ni agua, ni siquiera una mirada amable. Estaba bien. No había venido aquí esperando amabilidad. Había venido esperando una oportunidad. Eso era diferente. Y las oportunidades, había aprendido, eran algo mucho más raro. La reunión de verano de Laramie, así la llamaba el periódico, era un nombre educado para lo que todos en 3 condados sabían que era. Un evento de novias por correspondencia, simple y llanamente. Los hombres venían buscando esposas. Las mujeres venían esperando ser elegidas. El patio de la estación se convertía en una especie de subasta lenta y dolorosa, donde la moneda era la juventud y el precio de mercado para cualquiera mayor de 25 era casi nada. Tabitha tenía 30 años. Conocía las matemáticas. Estaba de pie cerca de la parte de atrás de las mujeres reunidas, su maleta de viaje a sus pies. Su cabello castaño oscuro estaba recogido como su madre le había enseñado, de forma ordenada, respetable, sin rodeos. Llevaba su mejor vestido, uno de algodón verde oscuro, al que le había soltado las costuras 2 veces en los últimos 2 años. Ahora le quedaba como debe quedar un buen vestido, cubriendo lo que debía cubrir, sin presionar donde no debía. Pero no era una mujer pequeña. Nunca lo había sido. Su complexión era ancha y sólida. Sus brazos fuertes por años de mantener un hogar por sí misma. Su rostro era redondo, sencillo y bronceado por el sol. El tipo de rostro que la gente llamaba sensato cuando en realidad querían decir otra cosa. Ella oía lo que querían decir. Lo había estado oyendo toda su vida. A su alrededor, las otras mujeres charlaban, se alisaban las faldas y sonreían con la facilidad practicada de quienes aún creían que sonreír podría salvarlas. La mayoría eran más jóvenes. Varias eran hermosas de esa manera obvia e inmediata que hacía que los hombres enderezaran la espalda y se quitaran el sombrero. Una chica, de quizás 19 años, con cabello rojo cobrizo y una cintura que Tabitha podría haber rodeado con ambas manos, ya estaba enfrascada en una conversación con un ranchero alto con una camisa de lino limpia. Él no había dejado de sonreír desde que se le acercó. Tabitha los observó sin querer. «La eligieron rápidos, ¿verdad?», dijo una mujer a su lado. Era la señora Gunderson, una viuda de Cheyenne, con quien Tabitha había intercambiado algunas palabras en el viaje en diligencia. Tenía unos 50 y tantos años, era robusta, con ojos amables y una lengua afilada que no siempre se molestaba en ocultar. «Claro que, cuando te ves así, no se tarda mucho». «No», asintió Tabitha. «No se tarda. ¿Estás nerviosa?», preguntó la señora Gunderson. «No». «Mentira». Tabitha casi sonrió. «Un poco». «Bien, significa que todavía te queda algo de esperanza. Es más de lo que puedo decir de mí misma». La señora Gunderson se ajustó el cuello del vestido. «Vine porque mi hija me obligó. Cree que estoy sola. Le dije que soy selectiva. Hay una diferencia». «La hay», dijo Tabitha. «¿Has estado en uno de estos antes?» Una pausa. «Sí». La señora Gunderson la miró de reojo. «¿En cuántos?» Tabitha jugueteó con el asa de su bolso. «Este es el cuarto». La mujer mayor guardó silencio por un momento y luego dijo simplemente: «Dios mío». «Sigo pensando», dijo Tabitha,
y su voz se mantuvo firme porque había practicado para mantenerla firme, que el próximo será diferente, que me mantendré un poco más erguida, o diré algo ingenioso, o simplemente seré lo suficientemente diferente como para que algo cambie. Y aquí estoy, igual que siempre. Exhaló por la nariz. Igual que siempre estaré, supongo. No digas eso, dijo la señora Gunderson, pero no con dureza. Decir las cosas en voz alta tiene una forma de hacerlas realidad. La multitud se movió. Otro hombre se abrió paso entre las mujeres reunidas, más joven que Tabitha, de hombros anchos, con la seguridad de un hombre que sabía lo que quería y no veía razón para demorarse. Pasó junto a la señora Gunderson sin una mirada. Pasó junto a Tabitha de la misma manera que un hombre pasa junto a un poste de una cerca. No con rudeza, no con intención, solo con la certeza absoluta de que ella no era lo que él buscaba. Tabitha lo sintió como siempre lo sentía. No como una bofetada, más bien como el agua, lenta y paciente, desgastando algo que no podía permitirse perder. Apretó los pies contra el suelo y se enderezó. Al otro lado del andén, 3 mujeres más habían sido abordadas. Las 3 eran más jóvenes, 2 de ellas sonrojadas, una ya riendo de algo que su caballero le había dicho. El jefe de estación llamaba nombres de una lista, dirigiendo a los hombres hacia la fila, manteniendo una especie de orden que a Tabitha le parecía cada vez más absurdo, como decorar el exterior de un edificio en llamas. Tabitha Keller llamó el jefe de la estación. Ella levantó la mano. Aquí. Él la encontró entre la multitud, miró su papel y asintió. Está registrada. Puede proceder a la fila de recepción cuando esté lista. Ya estaba en la fila de recepción. Llevaba 1 hora en ella. No dijo nada. Los minutos pasaban como pasan los minutos cuando esperas algo que puede que no llegue. Como miel fría, espesa y obstinada. Tabitha observó cómo la multitud se reducía. Vio apretones de manos y conversaciones en voz baja, y a una mujer estallar en una risa feliz e incrédula cuando un hombre de aspecto limpio con un abrigo gris le dijo algo. Observó todo aquello de la manera en que había aprendido a observar las cosas que quería, pero no podía tener, con una distancia cuidadosa y controlada que impedía que el deseo se convirtiera en pena. No siempre funcionaba. ¿Sabes qué es lo que más odio de estas cosas? Dijo una voz a su izquierda. Joven, descuidada, no dirigida a ella, pero sin molestarse en hablar bajo. 2 chicas de quizás 20 años, o más jóvenes, estaban lo suficientemente cerca como para que Tabitha oyera cada palabra. La forma en que dejan que cualquiera se registre. Cualquiera. La segunda chica soltó una risita. Sé a lo que te refieres. O sea, entiendo que hay que dar una oportunidad a todo el mundo. Eso está bien. Es cristiano. Pero una cosa es intentarlo. Y otra cosa es una pausa cargada de significado. Esperar un milagro. Otra risita. Luego un silencio en el que Tabitha sintió, sin girar la cabeza, que la estaban mirando. No se giró. Ya había estado aquí antes. Conocía también la forma de esto. Lo que no había esperado, para lo que nunca había logrado prepararse del todo, era cuánto le seguía costando. Cada vez el precio era el mismo. La herida iba al mismo lugar y cada vez sanaba un poco menos completamente que la vez anterior. Pensó en lo que se había dicho a sí misma en el viaje en diligencia desde Cheyenne. Había tenido toda una conversación consigo misma, sentada junto a la ventana, viendo pasar la tierra plana y dorada. Se había dicho, Tabitha, si esta vez no va mejor que la última, te marchas y no miras atrás. Tienes la casa de tu hermana en Denver. Tienes tus 2 buenas manos. Tienes suficiente sentido común para construir algo pequeño y decente para ti. No necesitas esto. Y se lo había creído en la diligencia, con la lógica limpia de no haber llegado aún. Ahora, de pie en el andén, no estaba segura de creer en casi nada. Recogió su bolso. Ese era el primer paso. Luego se daría la vuelta. Luego caminaría hasta la estación de diligencias. Luego compraría un billete y se iría a casa de su hermana, a sus 2 buenas manos, a la vida pequeña y decente que iba a construir sin la ayuda de nadie. Recogió su bolso,
Se dio la vuelta. Señora. Las palabras la detuvieron como una mano en el hombro. Baja, uniforme, no fuerte, pero segura. La voz de un hombre que no malgastaba el volumen porque había aprendido que las palabras correctas tienen su propio peso. No se movió. Por un momento, consideró seriamente no darse la vuelta. Había oído ese tono antes, el tono suave y compasivo de un hombre a punto de decir algo amable e inútil. Encontrará a alguien, señora. No se desanime. Lo había oído 2 veces en reuniones anteriores, de hombres que tenían buenas intenciones y no ayudaban en nada. No quería amabilidad, ya había superado la amabilidad. Pero algo en esa única palabra la retuvo. No era calidez exactamente, era certeza. Como si el hombre detrás de ella ya hubiera decidido algo y simplemente estuviera esperando que ella lo reconociera. Se dio la vuelta. Estaba de pie a unos 6 pies de distancia, con los brazos sueltos a los lados, el sombrero en la mano. No porque alguien le hubiera dicho que se lo quitara, sino porque sí. Tenía el pelo oscuro y corto, la mandíbula con una barba oscura de unos días, hombros anchos, sólido. El tipo de complexión que proviene del trabajo real y no de presumir. Llevaba un chaleco de cuero marrón oscuro sobre una camisa azul descolorida, botas gastadas, una funda en la cadera que parecía haber sido usada y no solo exhibida. Sus ojos eran grises, o casi, y la miraban directamente de una manera a la que no estaba acostumbrada. La mayoría de la gente la miraba como se mira un mueble, conscientes de que está ahí, pero sin un interés particular. Este hombre la miraba como se mira a algo que se ha estado buscando. Sintió que algo se movía en su pecho, algo en lo que desconfió de inmediato. «Me temo que se ha equivocado de mujer», dijo ella. Su voz era firme. Había trabajado muy duro para lograr esa firmeza. «No creo», dijo él, sin sonrisa, solo un hecho. «Me iba, ya lo veo». Él dio un paso adelante, un paso deliberado, sin prisa, sin incertidumbre. «Me llamo Ree Ironwood. Tengo un rancho a unas 11 millas al noreste de aquí, ganado de carne principalmente, algunos caballos». Hizo una pausa, y vine aquí buscando a alguien específico. Tabitha lo miró durante un largo momento. «No creo que así funcionen estas reuniones, señor Ironwood. No se viene buscando a alguien específico cuando aún no se ha conocido a nadie». «No», asintió él, «la mayoría no lo hace». Giró el sombrero lentamente en sus manos una vez. «Pero llevo casi 2 horas en este andén, y he visto a cada hombre aquí hacer su elección. Y vi lo que eligieron y vi lo que no. Y tomé una decisión». «¿Una decisión?», repitió ella. «Sí, señora, sobre mí, sobre la mujer que ha estado aquí más tiempo», dijo él, «que no se ha movido ni un centímetro, que no ha suplicado la atención de nadie y que, cuando nadie vino, recogió su bolso y se preparó para marcharse sin hacer una escena». Él sostuvo su mirada. «Eso me dice algo». Ella lo miró fijamente. Buscaba el ángulo, la lástima, la actuación de caballerosidad, la cosa debajo de la cosa. Había aprendido por una larga y costosa experiencia que cuando algo se parecía a lo que querías, generalmente era otra cosa. «¿Qué le dice?», preguntó ella. «Que tiene más dignidad que nadie en este andén», dijo él. «Hombre o mujer». Las palabras aterrizaron en un lugar indefenso. No esperaba un lenguaje tan directo. Se había preparado para la dulzura, para los cumplidos cuidadosos, para esa clase particular de gentileza que los hombres usan cuando manejan algo inconveniente. No se había preparado para eso. «Señor Ironwood», dijo ella después de un momento, «quiero ser clara con usted porque creo que usted está tratando de ser claro conmigo y respeto eso lo suficiente como para corresponderle». Enderezó los hombros. «Tengo 30 años. No soy pequeña y no soy joven, y he estado en 3 de estas reuniones antes de esta y me he ido a casa sola cada vez. No soy un caso de caridad y no quiero la compasión de nadie. Y si eso es lo que ofrece, puede quedárselo». Algo se movió en su expresión. No era exactamente una sonrisa. No del todo. Ni una. «No estoy ofreciendo caridad», dijo él. «Soy terrible para la caridad. Pregúntele a cualquiera que me conozca».
Se puso el sombrero de nuevo, ajustándolo con un movimiento practicado de su mano. Estoy ofreciendo una conversación, si está dispuesta. Ella lo miró. Él esperó. No la apuró. No fingió paciencia. Simplemente la tenía, de la misma manera que algunos hombres la tienen, como una cualidad con la que vinieron al mundo y nunca pensaron en anunciar. Detrás de ella oyó a una de las jóvenes de antes. No pudo ver cuál, susurrar algo que terminó en una risa ahogada. Lo oyó. Estaba segura de que Ree Ironwood también lo oyó. Él no miró en esa dirección. Sus ojos permanecieron en ella. Una conversación, dijo ella. Sí, señora, sobre su rancho, sobre lo que usted quiera. Dejó su bolso en el suelo. No supo exactamente cuándo decidió hacerlo. Simplemente sucedió. De la manera en que suceden las decisiones cuando has pasado suficiente tiempo discutiendo contigo misma y una parte más silenciosa de ti se cansa y toma el control. Hay un banco, dijo ella, al final del andén, fuera del sol. Guíeme, dijo él. Ella lo hizo, y si era consciente de las miradas que lo seguían, las sorprendidas, las divertidas, las de las dos jóvenes que se habían quedado muy calladas, mantuvo la espalda recta y los pasos firmes, y no le dio a nada de eso la satisfacción de su atención. El banco estaba desgastado y liso por años de pasajeros, colocado contra la pared este de la estación, donde la sombra del edificio caía en una franja estrecha, que no era suficiente, pero era mejor que nada. Tabitha se sentó. Ree Ironwood se sentó a una distancia respetuosa, apoyó los antebrazos en las rodillas y se giró para mirarla. Dígame su nombre, dijo él, su nombre completo. Tabitha Keller. ¿De dónde es usted, Tabitha Keller? De Cheyenne, originalmente. He estado viviendo con mi hermana en Denver estos últimos 14 meses. Ella cruzó las manos en su regazo. Nací en Missouri. Vine al oeste hace 12 años. No he vuelto. Lo dijo como un capítulo cerrado, no como una herida. El rancho pertenecía a un hombre para el que trabajé. Murió hace 2 inviernos. Me lo dejó a mí porque no tenía familia y yo era lo más parecido. Hizo una pausa. No lo pedí, pero tampoco me quejo. Es mucho tiempo trabajando para alguien, dijo ella. 12 años. Valía la pena trabajar para él. Un instante. Eso es más raro de lo que la gente piensa. Ella miró sus manos. Dijo que vino aquí buscando a alguien específico. No se refería a mí específicamente. No me conocía. Entonces, ¿a qué se refería? Él guardó silencio por un momento, considerando la pregunta adecuadamente. Me refería a alguien específico en su tipo, dijo él, no en su nombre. Tengo un rancho de trabajo, no una pieza de exhibición. Tengo 34 cabezas de ganado y 8 caballos y un granero que necesita que le arreglen el techo antes de octubre. Y hago la mayor parte yo mismo porque solo tengo 2 peones. Y son tan fiables como el clima de Wyoming. La miró de reojo. No necesito un adorno bonito. Necesito una compañera. Alguien que no tenga miedo de cómo se ve el trabajo de cerca. Tabitha guardó silencio. La mayoría de los hombres aquí, dijo él, bajando un poco la voz, no por drama, sino por honestidad. Quieren algo lo suficientemente joven como para moldear, algo lo suficientemente suave como para no oponerse, algo que encaje en cualquier imagen que ya se hayan hecho en la cabeza. Sacudió la cabeza una vez. Eso no es lo que quiero. Y soy lo suficientemente mayor como para saber la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Y necesito a alguien que ya haya pasado por lo suficiente como para saber que la vida no es una imagen. Ella se giró para mirarlo de lleno por primera vez. Él le sostuvo la mirada sin pestañear. No sabe nada de mí, dijo ella. Me vio de pie en una multitud durante 2 horas. Eso es todo. Tienes razón, dijo él. Por eso pedí una conversación. Ella escudriñó su rostro. Ojos grises y firmes, piel curtida, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que no había notado al principio. No era un rostro guapo de una manera fácil, pero era un rostro que parecía haber resistido la presión. Y eso, en la experiencia de Tabitha, valía más que la belleza. Tengo condiciones, dijo ella. Él levantó una ceja ligeramente. Dígame. No me va bien que me controlen, dijo ella. Soy directa y espero que sean directos conmigo.
No soy paciente con las tonterías. Y no me quedo callada cuando no lo soy. Tengo opiniones sobre la mayoría de las cosas y las comparto. Y ni una sola vez en mi vida he fingido con éxito estar de acuerdo con algo con lo que no estaba de acuerdo. Hizo una pausa. Me han dicho que eso es un defecto. ¿Quién? Varias personas. Varias personas equivocadas. Lo dijo sin ser un halago. Fue un veredicto. Algo en su pecho se movió de nuevo. Lo presionó con cuidado, como se presiona una venda suelta para volver a colocarla. No le estoy pidiendo que se case conmigo, dijo él. Entonces le estoy pidiendo que hable conmigo hoy y quizás de nuevo mañana si hoy va bien. El resto. Levantó una mano, abierta, sin prisa. El resto lo resolveremos sobre la marcha. Tabitha lo miró durante un largo momento. En algún lugar detrás de ellos, al otro lado del andén, la reunión estaba terminando. Podía oír el sonido. Conversaciones que llegaban a su fin, bolsos que se recogían, la voz del jefe de estación leyendo los últimos nombres de su lista. El calor del verano presionaba por todos lados, implacable e indiferente. Ya había estado aquí antes. Conocía la forma de este andén, el peso de esta tarde en particular, la textura de estar en un lugar y no ser elegida. Pero nunca antes se había sentado en este banco. Nunca había tenido esta conversación. Y el hombre a su lado la miraba no como un problema que resolver o una caridad que extender, sino como una persona cuya respuesta realmente le importaba. Eso era nuevo. Enderezó los hombros, le sostuvo la mirada. De acuerdo, señor Ironwood, dijo ella. Hábleme del rancho. Y Ree Ironwood, que no había sonreído ni una vez en toda la conversación, casi sonrió entonces. Empezó a hablar, y Tabitha Keller, que había recogido su bolso para marcharse y no mirar atrás, se sentó y se quedó. Ree habló del rancho como la mayoría de los hombres hablan de sus hijos, no con sentimentalismo, sino con una especie de inversión silenciosa y profunda que no necesitaba adornos. Habló del ganado por número y por costumbre, de qué caballos eran tercos y cuáles eran de fiar, de la situación del agua más allá del pasto este que le había estado dando problemas desde la primavera. Habló como un hombre que había pasado demasiado tiempo sin nadie con quien hablar y había olvidado temporalmente que la mayoría de la gente no quería todos los detalles. Tabitha escuchaba, no por cortesía, sino que escuchaba de verdad, como escuchaba cuando algo importaba, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos sueltas en su regazo, haciendo preguntas cuando las tenía y no haciéndolas cuando no. El techo del granero, dijo ella. ¿Cuál es el daño? Él la miró de reojo. Unos 30 pies, la esquina noreste sufrió un fuerte golpe en la tormenta de primavera. Lo he remendado 2 veces, pero no aguantará otro invierno. ¿Con qué lo está remendando? Con tablas y papel alquitranado principalmente. Eso no es remendar, dijo ella. Eso es tener esperanza. Algo cambió en su expresión. No ofensa, sino sorpresa. La que sientes cuando alguien dice una verdad para la que no habías encontrado las palabras. No, asintió él. Supongo que no lo es. Mi padre tenía un granero, dijo ella. Mismo problema, misma solución, mismo resultado. Hizo una pausa. Toda la esquina noreste se vino abajo en enero. Se llevó a 2 caballos con ella. Ray guardó silencio por un momento. Lo siento, fue hace mucho tiempo. Ella miró sus manos. Pero sé lo que cuesta ese tipo de esperanza. Se quedaron con eso por un momento. A su alrededor, el andén estaba casi vacío. La reunión se había disuelto como siempre lo hacían estas cosas. Hombres y mujeres se emparejaban o se dispersaban. El jefe de estación doblaba sus papeles. Un par de muchachos barrían los tablones. El calor de agosto no había cedido, pero la multitud se había reducido lo suficiente como para que el aire se sintiera menos denso. ¿Dijo que ha estado en 3 de estos antes? Dijo Ree. Ella no le había dicho eso. Se lo había dicho a la señora Gunderson. Lo miró. Estaba cerca, dijo él sin disculparse. No intentaba escuchar, pero lo hizo. Lo hice. Él sostuvo su mirada. No lo lamento, debería haberse sentido irritada. Midió el sentimiento con cuidado, probando sus bordes, y descubrió que no lo estaba, no del todo. Había algo en la forma en que lo admitió,
directo y sin adornos, que hacía difícil fabricar la ofensa apropiada. 4, dijo ella, contando hoy. Él asintió una vez, lentamente, como si estuviera archivando eso en algún lugar importante. Eso requirió valor. Eso requirió terquedad, corrigió ella. Hay una diferencia. ¿La hay? Él se giró para mirarla de lleno. A mi modo de ver, la valentía es principalmente terquedad apuntando en la dirección correcta. Ella abrió la boca, la cerró, desvió la mirada porque algo en su pecho se había movido de nuevo y estaba cansándose de reprimirlo. Eres bueno en eso, dijo ella. ¿En qué? En decir cosas que son más difíciles de discutir de lo que deberían ser. Esta vez sí sonrió, una sonrisa pequeña y contenida, como si no estuviera del todo seguro de que estuviera permitido. Lo tomaré como un cumplido. Se sentaron en la estrecha sombra de la pared de la estación y Tabitha se dijo a sí misma que simplemente estaba siendo razonable. Un hombre le había ofrecido conversación. Ella había aceptado. Eso era todo. El hecho de que nadie la hubiera mirado como este hombre la miraba, no en la memoria reciente, quizás nunca, era información sobre la que estaba cuidadosamente evitando actuar. Entonces el sonido de tacones en los tablones del andén llegó hasta ella, rápido y deliberado, y supo antes de girarse que iba dirigido a ellos. La mujer que se detuvo frente al banco tendría unos 30 y tantos años, de rasgos afilados, vestida con ropa de viaje demasiado elegante para la ocasión, como si hubiera llegado a la fiesta equivocada y hubiera decidido ser superior al respecto. Miró a Ree Ironwood con la expresión particular de alguien que ha estado observando desde la distancia y ha perdido la paciencia con lo que ve. Ree, dijo ella, como si lo conociera. Él levantó la vista. Algo en su rostro se cerró como se cierra una puerta. No de un portazo, sino con firmeza, con intención. Vera. Tabitha miró entre ellos. No sabía que vendrías a esto. Los ojos de la mujer, Vera, se movieron hacia Tabitha de la manera furtiva de alguien que finge no mirar directamente algo. No sabía que necesitaba informarte, dijo Ree. Su voz no había cambiado en volumen ni en tono, pero había cambiado en algo menos medible. La mirada de Vera se posó entonces en Tabitha, plenamente, y la dejó allí el tiempo suficiente para que fuera deliberado. Veo que has estado ocupado. Ella es Tabitha Keller, dijo Ree. Fue tan amable de hablar conmigo esta tarde. Qué caritativo por su parte, dijo Vera. Las palabras eran seda sobre algo mucho menos agradable. Tabitha había conocido a mujeres como esta antes. Sabía exactamente lo que estaba pasando y exactamente cuáles eran sus opciones. Podía encogerse, mirar sus manos, dejar pasar el momento, darle a esta mujer la satisfacción de verla doblegarse. Lo había hecho antes, en otros momentos, en otros lugares, y el regusto nunca había valido la pena. Miró a Vera directamente. Lo siento, dijo Tabitha amablemente. No creo que nos hayan presentado. Vera parpadeó muy ligeramente. No esperaba que se dirigieran a ella. Vera Calloway. Soy la dueña de la tienda de vestidos en la calle Calvert. Ree y yo somos. Hizo una pausa con gran precisión. Viejos conocidos. Vera. Ree lo dijo en una sola palabra. Aterrizó como una mano sobre una mesa. Los ojos de Vera volvieron a él. Algo pasó entre ellos. Toda una historia en una sola mirada. La mayor parte, sospechaba Tabitha, desagradable. Solo quería saludar, dijo Vera, su voz cambiando a algo más ligero y menos convincente. Los dejaré volver a su conversación. Su mirada recorrió a Tabitha una vez más, esa misma mirada calculadora, y luego se alejó con sus tacones resonando bruscamente contra los tablones. Silencio. Tabitha esperó un instante, luego dos. Viejos conocidos, dijo ella. Esa es una forma de decirlo, dijo Ree. Miraba a la distancia media, con la mandíbula apretada. No tienes que explicarlo. Sé que no. Se volvió hacia ella. Fuimos cercanos una vez, hace unos 4 años. No funcionó. Ella dejó claro que quería a alguien con más dinero y menos callos. Y yo dejé claro que eso me parecía bien. Lo dijo limpiamente. Sin autocompasión, sin amargura, solo la forma de lo que había sucedido. Se ha casado 2 veces desde entonces. No sé qué quería aquí hoy. Quería ver algo,
dijo Tabitha. Él la miró. Las mujeres así siempre vienen a ver algo, dijo Tabitha. No sé qué esperaba encontrar, pero fuera lo que fuera, no creo que lo encontrara. Se alisó la falda sobre las rodillas. Para que conste, él la miró durante un largo momento. Para que conste, repitió él. Eso es más honesto de lo que la mayoría de la gente se molestaría en ser. Te dije que soy directa. Me lo dijiste. Y te dije que lo decía en serio. También me lo dijiste. La casi sonrisa de nuevo. Estoy empezando a creerte. No debería haberse sentido cálida por eso. Archivó el sentimiento con los demás y mantuvo su rostro sereno. Señor Ironwood, dijo ella, quiero preguntarle algo, y quiero que me responda con honestidad, incluso si cree que la respuesta honesta me hará irme. Él se enderezó ligeramente. Adelante. ¿Por qué yo? Levantó una mano antes de que él pudiera hablar, y antes de que diga lo que dijo antes sobre la dignidad y todo lo demás, quiero que piense si esa es toda la verdad o si es la parte de la verdad que suena mejor. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara brevemente que había calculado mal, que había presionado demasiado y había pinchado algo que apenas comenzaba. Luego dijo, porque estoy cansado. Ella esperó. Estoy cansado de seguir los movimientos correctos y terminar en el lugar equivocado, dijo él. Estoy cansado de saber exactamente lo que quiero y pasar de largo porque no se ajusta a la forma que pensé que debía tener. La miró fijamente. Cuando te vi allí de pie, sin coquetear, sin actuar, sin tratar de ser algo diferente de lo que eres, pensé, ahí está, así de simple, como si hubiera estado mirando en todas las direcciones menos en la correcta. Las palabras se posaron sobre ella como algo lento, cálido y peligroso. Me conoce desde hace menos de una hora, dijo ella. Su voz era cuidadosa. Lo sé, dijo él. No te pido que confíes en eso. Solo te pido que no te vayas antes de que tenga la oportunidad de convertirse en algo en lo que puedas confiar. Ella lo miró. A este hombre con sus ojos firmes y sus botas gastadas y su granero con un techo que se iba a derrumbar antes de octubre. Este hombre que se había parado en un andén lleno de opciones más jóvenes y fáciles y en su lugar caminó hacia ella. Quería creerlo. Dios la ayudara. Quería creerlo. Y desearlo tanto era exactamente por lo que no confiaba en sí misma. Necesito pensar, dijo ella. De acuerdo, quiero decir, esta noche necesito consultarlo con la almohada. No soy, apretó los labios, no soy alguien que toma decisiones en el calor de una tarde de agosto. Eso es razonable, dijo él. ¿Dónde se hospeda? En la casa Palmer, en la calle Segunda. Él asintió. Hay un buen restaurante en la esquina de la Segunda y Marsh. Sirven desayunos, ¿verdad? Huevos que están realmente cocidos, café que está realmente caliente. Se levantó, recogió su sombrero, se lo ajustó. Si quiere continuar esta conversación mañana por la mañana, estaré allí a las 7. Si no, la miró a los ojos. Entonces lo sabré y no la molestaré. Ella también se levantó. Él era más alto de lo que había registrado antes, o lo había registrado y lo había dejado a un lado. Es un arreglo muy ordenado, dijo ella. Soy un pensador ordenado. De alguna manera lo dudo, dijo ella, y luego se sorprendió brevemente de sí misma porque había pasado mucho tiempo desde que le había dicho algo a un hombre que sonara a broma. Él inclinó la cabeza. A las 7, señorita Keller. No he aceptado nada. No, dijo él, no lo ha hecho. Recogió su chaqueta del banco donde la había dejado. Le hizo un solo asentimiento que logró contener una frase completa de respeto y se alejó por el andén vacío sin mirar atrás. Tabitha se quedó allí. Lo vio irse. Era consciente de que estaba mirando y no hizo ningún movimiento para detenerse. La señora Gunderson apareció a su codo sin previo aviso, de la manera en que a veces lo hacen las mujeres robustas con opiniones. Bueno, dijo la señora Gunderson. No digas, dijo Tabitha. Solo iba a decir, sé lo que ibas a decir, que en 40 años de ver a hombres y mujeres hacer el ridículo, rara vez he visto a un hombre mirar a una mujer como ese te estaba mirando a ti. La señora Gunderson se cruzó de brazos con la satisfacción de alguien que da una noticia que está muy contenta de tener.
Eso es todo lo que iba a decir. Tabitha recogió su bolso. Su corazón estaba haciendo algo para lo que no le había dado permiso. Probablemente es un sinvergüenza, dijo ella. Probablemente no, dijo la señora Gunderson. Podría estar mintiendo, podría no estarlo. Todo esto podría ser una especie de Tabitha. La voz de la señora Gunderson se volvió silenciosa y directa, de la manera de una mujer que ha visto suficiente de la vida como para saber cuándo alguien está discutiendo consigo mismo en lugar de con ella. ¿De qué tienes miedo? Tabitha abrió la boca. La cerró porque la respuesta no era él. La respuesta no era el rancho ni el techo incierto, ni la mujer llamada Vera, ni ninguna de las preocupaciones razonables y racionales que había estado alineando como postes de cerca. La respuesta era lo que había estado cargando durante 4 años y 3 reuniones y 14 meses en la habitación de invitados de su hermana. La lenta y demoledora sospecha de que había esperado demasiado y se había vuelto demasiado ella misma, y que el mundo en general no tenía un espacio particular para ella. Tenía miedo de tener razón en eso. Tenía miedo de que mañana por la mañana a las 7 entraría en ese restaurante y Rhea Ironwood la miraría a la luz ordinaria de un nuevo día y vería solo lo que todos los demás veían. «Duerme un poco», dijo la señora Gunderson suavemente. «Toma la decisión por la mañana, cuando el calor no esté empeorando todo». Tabitha asintió. Salió del andén, a la calle y al opresivo calor ambarino del final de la tarde. Y se dijo a sí misma que no había decidido nada. Y se dijo a sí misma que estaba siendo sensata. Y se dijo a sí misma que las 7 de la mañana estaban muy lejos. No durmió bien. Se acostó en la cama estrecha de la casa Palmer y escuchó los sonidos de Laramie por la noche. Caballos, voces, el lejano traqueteo de algo que no pudo nombrar. Y tuvo la misma discusión consigo misma que había estado teniendo durante años. Excepto que ahora tenía una nueva forma porque había un rostro específico unido al otro lado. Te miró como si fueras la respuesta a algo. Una parte de ella dijo, «Te has equivocado con los hombres antes». Dijo otra, «También te has equivocado contigo misma antes», dijo la primera parte. Y esa fue la línea que no la dejó dormir. A las 6:15 se levantó, se lavó la cara. Se puso su segundo mejor vestido porque el mejor estaba arrugado del día anterior. Y luego se paró frente al pequeño espejo sobre el lavabo y se miró con la misma honestidad plana que intentaba aplicar a todo. Un rostro sencillo, un cuerpo ancho y fuerte. 30 años de vida escritos en la firmeza de su mandíbula y en la forma particular en que mantenía los hombros. No era lo que nadie hubiera elegido como protagonista romántica. No era lo que las novelas baratas describían cuando describían a las heroínas. Pero la mujer en el espejo había entrado en 4 de esas reuniones. Se había parado en esos andenes cada vez y no se había disculpado por estar allí. Había sobrevivido a cada partida. Eso era algo, no era nada. Se puso el sombrero, recogió su bolso, bajó las escaleras de la casa Palmer y salió a la mañana temprano antes de terminar de tomar la decisión, porque había descubierto en algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, que ya la había tomado. El restaurante en la esquina de la Segunda y Marsh tenía una puerta de malla que se cerró de golpe detrás de ella y un olor a café tan fuerte que era casi sólido. Faltaban 10 minutos para las 7. Eligió una mesa junto a la ventana, pidió café a una chica que apenas parecía tener 16 años y se sentó con las manos alrededor de la taza, la espalda recta y los ojos en la puerta. A las 7:03, la puerta de malla se abrió. Rhea Ironwood entró. Llevaba una camisa limpia, no la misma de ayer, una diferente, azul oscuro, planchada. Se había afeitado. Escudriñó la habitación como los hombres escudriñan las habitaciones cuando fingen no tener esperanzas. Y cuando sus ojos la encontraron en la mesa junto a la ventana, algo en su rostro se calmó. Se acercó. Sacó la silla de enfrente y se sentó. La miró por un momento. «Viniste», dijo él. «Dije que lo pensaría», dijo ella. «Lo pensé». Y envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Respiró hondo. «Háblame más de los caballos», dijo.
Y Ree Ironwood sonrió plenamente esta vez, sin contención. El tipo de sonrisa que claramente no salía muy a menudo y significaba algo importante cuando lo hacía. Se inclinó hacia adelante. Empezó a hablar y en algún momento entre que el café se enfriaba y la luz de la mañana se movía por la mesa entre ellos, Tabitha Keller dejó de esperar a ser elegida y empezó a prestar atención a lo que ella misma estaba eligiendo. Fue un pequeño cambio. Lo cambió todo. Los caballos fueron el principio de todo. Resultó que Ree hablaba de ellos como hablaba del granero, con especificidad, con una especie de conocimiento cuidadoso que solo provenía de años de contacto diario y lecciones duramente aprendidas. Tenía 8. 3 eran caballos de trabajo, sólidos y fiables. 2 eran jóvenes, apenas domados, que estaba entrenando él mismo porque no podía permitirse pagar a alguien más para que lo hiciera. Una era vieja y mayormente inútil, y la conservaba de todos modos porque había pertenecido al hombre que le dejó el rancho, y no había podido decidirse a venderla. Ese último detalle fue el que conmovió a Tabitha. No dijo nada. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. May. ¿Por alguien? Él levantó su taza de café, la dejó sin beber. Su esposa. Murió unos 6 años antes que él. Nunca se recuperó del todo. Hizo una pausa. Solía decir que el caballo era lo último que la recordaba de la misma manera que él. Tabitha miró la mesa. Algo se movió detrás de su esternón. No el calor cuidadoso y vigilado que había estado manejando desde ayer, sino algo más antiguo y menos manejable. El tipo de sentimiento que tenía una larga memoria. Mi esposo murió, dijo ella. Ray se quedó muy quieto. Hace 4 años, dijo ella. Fiebre. Se lo llevó en 11 días. Mantuvo su voz mesurada porque había aprendido que mesurada era la forma en que lo superaba. Se llamaba Harold. Era un buen hombre. No dramático al respecto, solo silenciosamente, genuinamente bueno, como lo son algunas personas. Levantó la vista. Después de su muerte, esperé a que las cosas volvieran a la normalidad. Y luego me di cuenta de que lo que había estado llamando normal era Harold, y sin él eran solo días. Solo un día y luego otro. Lo siento, dijo Ree, y sonó diferente a como sonaba cuando la mayoría de la gente lo decía. No la versión de reflejo social, no el rápido gesto verbal que la gente hacía para pasar de un tema que no sabían cómo manejar. Lo dijo como si lo sintiera específicamente. No te lo digo por compasión, dijo ella. Te lo digo porque me hablaste de May y me pareció el mismo tipo de cosa. Él la miró durante un largo momento. Lo es, dijo él, exactamente el mismo tipo de cosa. Se quedaron con eso. Realmente se quedaron con eso, sin apresurarse a llenar el espacio. Y Tabitha pensó que esto era lo que la mayoría de la gente no entendía sobre el duelo. No necesitaba ser arreglado o redirigido. Solo necesitaba ser reconocido, visto, puesto sobre la mesa entre 2 personas y reconocido por lo que era. El café se enfrió. No se dio cuenta hasta que la camarera pasó a rellenarlo, y se sobresaltó ligeramente al sentir el calor regresar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Ree. «Me has estado preguntando cosas desde ayer. Un tipo de pregunta diferente». Ella inclinó la cabeza. «Adelante». «Las otras reuniones», dijo él. «¿Qué pasó? ¿O no qué pasó? ¿Qué sentiste?» Después, ella lo miró con cuidado. No preguntaba para herir, podía verlo. Preguntaba como alguien que quiere entender algo desde dentro. «La primera», dijo ella, «lloré. No en la estación, esperé hasta la diligencia. Me senté en la esquina de atrás y lloré todo el camino a casa. Y estaba furiosa conmigo misma por llorar, y eso me hacía llorar más». Hizo una pausa. «La segunda vez no lloré. En cambio, estaba enojada. Todo el camino a casa pensé en todo lo que debería haber dicho y hecho de manera diferente. Y luego pensé, ¿por qué soy yo la que necesita ser diferente? ¿Por qué esa es la suposición inicial?» Dejó su taza. «La tercera vez no lloré y no estaba enojada. Solo estaba cansada, como si algo que había estado muy tenso durante mucho tiempo finalmente no pudiera soportar más la tensión. Se detuvo. Esa es la que me asustó, el cansancio, porque se sentía como rendirse», dijo Ree. «Porque se sentía como rendirse.
asintió ella. Y ayer le sostuvo la mirada. Ayer recogí mi bolso, dijo, y empecé a caminar. Él asintió una vez, lento y serio, como si esa frase fuera un documento que estaba firmando. Me alegro de que no llegaras lejos, dijo él. Yo también, dijo ella y salió antes de que le diera permiso, desnudo y honesto e imposible de retractar. No intentó retractarse. Él extendió la mano sobre la mesa, no para tomarla de ella, solo para poner la suya allí, abierta, con la palma hacia arriba, sobre la madera entre ellos. No una exigencia, no una actuación, solo una ofrenda colocada en silencio que ella podía tomar o dejar. Ella la miró. Lo miró a él. Puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cuidadosos y cálidos. Y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Y en ese silencio, el restaurante siguió su curso a su alrededor. Platos traqueteando, la puerta de malla golpeando, alguien riendo en el mostrador, y nada de eso tocó la quietud de su mesa en absoluto. Entonces la puerta de malla se abrió de una manera diferente. No el golpe casual de un cliente habitual, algo más fuerte, más deliberado. Tabitha levantó la vista. Habían entrado 3 hombres. A 2 no los reconoció. Hombres de trabajo robustos con aspecto de peones en su día libre. Al tercero tampoco lo reconoció, pero supo el tipo de inmediato. Alto, sombrero caro, la postura particular de un hombre que nunca en su vida había esperado por nada. Escudriñó la habitación, encontró a Ree, y su expresión pasó de neutral a algo considerablemente menos agradable. La mano de Ree soltó la de ella. No rápidamente, pero la soltó. Ironwood, dijo el hombre cruzando la habitación sin invitación. Su voz era del tipo que llenaba espacios que no se le habían ofrecido. No esperaba encontrarte sentado en un restaurante. No esperaba ser encontrado, dijo Ree. Su voz era perfectamente nivelada. ¡Harlan! ¡Harlan! Tabitha archivó el nombre. El hombre sacó una silla de una mesa vecina, la giró y se sentó en ella al revés con los brazos cruzados sobre el respaldo. La postura de un hombre que actúa con naturalidad para una audiencia. Sus ojos se movieron hacia Tabitha con la lenta calidad evaluadora de alguien que valora el ganado. ¿Quién es tu amiga?, dijo él. No es asunto tuyo, dijo Ree, todavía nivelado, todavía uniforme. Pero algo debajo se había tensado. Harlan sonrió. No llegó a sus ojos por una distancia significativa. Solo estoy siendo amable. Miró a Tabitha directamente. Harlan Goss, soy dueño del rancho Doble G, a unas 6 millas al sur de donde sea que este hombre esté sobreviviendo actualmente. Tabitha Keller, dijo ella porque no le iba a dar la satisfacción de su silencio. Keller. Él revolvió el nombre como si estuviera comprobando su valor. No eres de por aquí. Soy de Cheyenne. Vine para la reunión. Miró a Ree con algo que no era exactamente una sonrisa burlona, pero que intentaba serlo. Y terminaste aquí. Una pausa, cargada e intencional. Bueno, todo el mundo termina en algún lugar. Harlan, dijo Ree. Una palabra. Solo estoy conversando. Harlan se reclinó ligeramente. En realidad, vine aquí para hablar de negocios. Ironwood. Tu cerca del este se ha estado cayendo de nuevo. 3 de mis vacas se pasaron la semana pasada. He sido paciente al respecto. Has sido paciente al respecto, Ree. Y ahora había un filo. Pero la paciencia tiene un límite, especialmente cuando tengo un comprador que viene en 3 semanas. Y no puedo permitir que mi recuento sea bajo porque tu cerca no aguanta. Los ojos de Harlan volvieron a Tabitha con la crueldad particular de un hombre que sabía exactamente cómo usar una audiencia. Pero veo que has estado ocupado con otros asuntos. Es importante tener prioridades. Los 2 hombres detrás de él no se movieron. No lo necesitaban. Estaban allí para hacer que la habitación se sintiera de un cierto tamaño. Tabitha miró a Harlan Goss con la atención clara y sin prisas que había desarrollado durante 30 años de ver a la gente decidir que ella era insignificante y luego descubrir que no lo era. Señor Goss, dijo ella. Él parpadeó ligeramente. No esperaba que se dirigieran a él directamente. Las conversaciones de negocios generalmente van mejor, dijo ella amablemente, cuando la persona que las tiene deja el teatro en la puerta.
Miró a los dos hombres detrás de él, luego de nuevo a él. Los trajo por si decía que no o por si decía que sí. Siempre me confundo con esos dos. Silencio absoluto. Ray emitió un sonido que no fue en absoluto una risa, contenida con lo que pareció ser un esfuerzo significativo. El rostro de Harlan pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Sorpresa, irritación, recalibración. La miró con nuevos ojos ahora, no ojos respetuosos, sino cautelosos, lo cual, en la experiencia de Tabitha, era más útil. Tu amiga tiene una lengua afilada, le dijo Harlan a Ree. No es mi amiga, dijo Ree y se levantó de la mesa. Era una pulgada más alto que Harlan, y no usó nada de eso agresivamente, lo que de alguna manera lo empeoró para Harlan. Es una mujer con la que estoy desayunando, y entraste aquí e hiciste que eso fuera desagradable. Así que te voy a pedir que te lleves a tus hombres y tu problema con la cerca, y vengas a hablar conmigo el lunes por la mañana en el rancho como una persona razonable. Y si no quiero esperar hasta el lunes, entonces puedes ir y hablar con mi cerca tú solo. Ray dijo que no está haciendo nada. Otro silencio. Tabitha mantuvo sus manos alrededor de su taza de café y su rostro neutral, aunque lo neutral requería algo de mantenimiento activo. Harlan la miró una vez más. Algo había cambiado en su cálculo. Podía verlo. El pequeño ajuste de un hombre que había entrado esperando una escena simple y la encontró considerablemente más complicada. El lunes, dijo finalmente, y se levantó. Salió sin ceremonia. Sus hombres lo siguieron. La puerta de malla se cerró de golpe detrás de ellos. El restaurante exhaló. Alguien en el mostrador volvió a sus huevos. Ree se sentó. La miró al otro lado de la mesa. Su expresión hacía varias cosas a la vez. No tenías que hacer eso, dijo él. Lo sé, no es un hombre que olvida. Yo tampoco, dijo ella. ¿Es realmente un problema para el rancho? Ray guardó silencio por un momento. El silencio particular de un hombre que decide cuán honesto ser. Quiere comprarme, dijo. Lo ha querido durante 2 años. El rancho se encuentra entre su pasto este y el acceso al río que quiere. Ha estado dificultando las cosas de maneras pequeñas, esperando que me canse y venda. Tomó su café. Lo de la cerca es real, pero también es una palanca. Sabe que no puedo permitirme arreglarla bien ahora mismo. Tabitha procesó esto. ¿Cuánto costaría? Dijo ella, arreglar la cerca correctamente. Él dijo un número. No era catastrófico, pero tampoco era pequeño. El tipo de suma que era posible, pero requería sacrificio. El tipo de sacrificio que solo haces cuando estás seguro de que lo que estás protegiendo vale la pena. ¿Y el techo? Dijo ella. Él dijo otro número. Ella hizo la aritmética en su cabeza. Había estado haciendo este tipo de aritmética toda su vida adulta. El cálculo práctico de la supervivencia, de hacer que las cosas rindan, de saber exactamente dónde estaba la línea entre lo difícil y lo imposible. No es imposible, dijo ella. Él la miró. No, dijo él lentamente, no lo es, pero requiere planificación, dijo ella, no esperanza. Le sostuvo la mirada. Hay una diferencia. Él sonrió ante eso, la segunda sonrisa real que había visto de él. Y como la primera, transformó su rostro en algo más joven y menos defendido. Dijiste eso ayer, dijo él. Lo dije en serio las 2 veces. Él la miró con esa cualidad directa y escrutadora a la que lentamente se estaba acostumbrando. La mirada que se sentía menos como ser examinada y más como ser vista de verdad, lo cual era una distinción que estaba descubriendo que importaba enormemente. Tabitha, dijo él, y dijo su nombre de manera diferente a como la gente solía decirlo. No la versión cortada y funcional, no la versión cuidadosa, sino la versión completa, como si fuera algo que valiera la pena decir por completo. Sé que esto es rápido, dijo él. Sé que nos conocemos desde hace menos de un día. No te pido que tomes una decisión que no estés lista para tomar. Hizo una pausa. Pero quiero que vengas a ver el rancho. Ella parpadeó. Antes de que decidas nada, dijo él rápidamente, antes de que cualquiera de los dos decida algo, solo ven a verlo. Ve lo que es en realidad, no lo que estoy describiendo desde una mesa de restaurante.
Sus manos estaban planas sobre la mesa, abiertas, el gesto de un hombre que expone exactamente lo que tiene. Porque puedo sentarme aquí y contártelo toda la mañana, y quizás suene como una cosa, pero es real, Tabitha. Es trabajo y es duro, y el techo tiene goteras, y Harlan Goss va a ser un problema cada vez que cambie el viento. Y creo que deberías ver eso antes de decidirte sobre cualquier cosa. Ella lo estudió. La luz de la mañana entraba por la ventana del restaurante y caía sobre un lado de su rostro y hacía visible de nuevo la cicatriz sobre su ceja. ¿Cuándo? Dijo ella. Mañana, dijo él. Tengo un carro. Puedo pasar por la casa Palmer a las 8 y traerte de vuelta antes del anochecer. Es un día largo. Sí, dijo él. Lo es. Pensó en su hermana en Denver, esperando una carta que explicara cómo había ido esta reunión. Pensó en la habitación de invitados con su cama estrecha y su ventana que daba a la cerca del vecino. Pensó en la vida que había estado construyendo con piezas cada vez más pequeñas, cuidadosamente, como una mujer que construye un refugio con lo que la tormenta dejó atrás. Pensó en un hombre que había pasado de largo todas las opciones más fáciles en un andén lleno de gente. A las 8, dijo ella, no llegues tarde, no espero bien. Me he dado cuenta, dijo él, y la calidez en sus palabras fue tan sincera que aterrizó como una mano contra algo que ella había estado sosteniendo cerca y protegiendo durante mucho tiempo. Alcanzó su café, y ese fue el momento en que la puerta del restaurante se abrió de nuevo. No Harlan Goss esta vez, sino una mujer que Tabitha no reconoció. Joven, quizás 22 años, bonita de la manera sencilla de alguien que nunca ha tenido razón para desarrollar ninguna otra estrategia. Miró alrededor del restaurante, vio a Ree y se dirigió directamente a su mesa con la confianza de alguien que había ensayado esto. Señor Ironwood, dijo ella, sin aliento como si hubiera estado caminando rápido. Esperaba encontrarlo. Mi padre me envió. Dice que si todavía busca ayuda con la situación del pasto está dispuesto a hablar de términos. Y dijo, se detuvo, pareciendo registrar a Tabitha por primera vez, haciendo la rápida aritmética social. Oh, lo siento, no me di cuenta. Está bien, dijo Ree. Su voz se había vuelto cuidadosamente neutral de nuevo. Dile a tu padre que pasaré la próxima semana. Este no es un buen momento. La chica, apenas era más que una niña, miró a Tabitha con una expresión que no era del todo lástima ni del todo condescendencia, pero definitivamente era algo. Y ese algo tenía un nombre que Tabitha reconoció sin necesidad de que se lo dijeran. Había visto esa mirada en 3 andenes diferentes. La conocía tan bien como conocía sus propias manos. Y por primera vez en mucho tiempo, no la afectó como solía hacerlo, porque Ree Ironwood había mirado a la chica y luego había vuelto a mirar inmediatamente a Tabitha con una expresión clara y sencilla que decía sin palabras. Estoy exactamente donde quiero estar. La chica se fue, la puerta se cerró. Tabitha dejó su taza. Mantuvo su voz perfectamente uniforme. Tu mundo es complicado, dijo ella. Lo es, asintió él. ¿Estás seguro de que quieres añadirme a él? Él la miró al otro lado de la mesa, firme y seguro de la manera que ella empezaba a reconocer como simplemente quien era. Un hombre que había decidido algo y no gastaba energía en dudarlo. Señora, dijo él, estoy empezando a pensar que usted podría ser la parte menos complicada de él. Ella lo miró. Algo en su pecho se soltó. No todo. No la cuidadosa arquitectura de protección que había pasado 4 años construyendo, pero algo. Una sola piedra del muro. Pequeña, significativa. A las 8, dijo ella de nuevo. A las 8, dijo él. Y Tabitha Keller, que había dejado de creer en las mañanas que cambian las cosas, se encontró creyendo, silenciosamente y en contra de su buen juicio, en el mañana. Él estaba allí a las 7:53. Tabitha lo sabía porque había estado observando la calle desde la ventana de la casa Palmer desde las 7:40, diciéndose a sí misma que no estaba mirando y mirando de todos modos. Cuando vio el carro bajando por la calle Segunda, algo en su pecho hizo lo que había dejado de fingir que no hacía. Recogió su bolso, uno más pequeño que el del día anterior, solo lo que necesitaba para un día largo,
y bajó antes de que él tuviera que llamar a la puerta. No quería ser el tipo de mujer que hace esperar a un hombre para demostrar algo. Nunca había entendido esa actuación en particular. Él estaba atando los caballos cuando ella salió. Se giró al oír la puerta y cuando la vio, sucedió lo mismo que había sucedido en el restaurante el día anterior. Esa pequeña y no calculada calma en su rostro, como algo que se había preparado para la decepción y se liberaba silenciosamente. «Buenos días», dijo él. «Llegas temprano», dijo ella. «Tú también». Ella lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estaban pensando, que era que cada uno había estado esperando esto de maneras que no se habían admitido del todo. Él le ofreció la mano para ayudarla a subir al asiento del carro. Ella la tomó, práctica, eficiente, sin ceremonia. Y luego él subió al otro lado y se pusieron en marcha por las calles matutinas de Laramie, con el sol todavía lo suficientemente bajo como para ser amable. «¿Dormiste?», preguntó él. «Algo», dijo ella. «¿Tú?». «Algo», asintió él. Ella tuvo la impresión de que ambos habían estado despiertos por razones similares y ambos eran demasiado sensatos para decirlo. El camino fuera de la ciudad estaba seco y lleno de baches por el verano, y el carro se movía con el ritmo particular de un vehículo que había cubierto ese terreno 1000 veces y lo conocía bien. Ray conducía con una mano la mayor parte del tiempo, relajado, sin actuar con competencia, simplemente teniéndola, lo cual, Tabitha había decidido, era una de las cualidades más atractivas que una persona podía poseer. «Dime algo que no sepa de ti», dijo ella después de un rato. Él lo pensó. «No sé cocinar en absoluto». «Puedo hervir cosas», dijo. «Y puedo freír un huevo si no hay mucho en juego, pero cualquier cosa que requiera más de un paso a la vez», sacudió la cabeza. «Sale mal. ¿Cómo te has alimentado durante 12 años?» «Mal», dijo él, «y a merced de los peones del rancho». La miró. «Tu turno». Ella consideró. «Le tengo miedo a los caballos». Él se giró para mirarla de lleno. El carro siguió moviéndose firmemente. Los caballos conocían el camino. «No mencionaste eso cuando pasé 20 minutos hablando de mis caballos. Parecías tan complacida con ellos», dijo ella. Parecía poco amable interrumpir. Él la miró fijamente por otro segundo y luego se rió. Una risa real, sincera, del tipo que surge de un lugar genuino, y cambió su rostro por completo. Ella había sospechado que había algo así ahí dentro. Se alegró de descubrir que tenía razón. «No es un miedo serio», dijo ella. «No entro en pánico, simplemente prefiero admirarlos desde una distancia razonable, siendo razonable el otro lado de una cerca». Él todavía sonreía. «Lo tendré en cuenta». Después de eso cayeron en una conversación fácil, del tipo que no tenía un destino, moviéndose de una cosa a otra sin agenda, descubriendo las formas de las opiniones del otro sobre asuntos grandes y pequeños. Descubrió que él tenía opiniones firmes sobre la forma correcta de remendar cuero, ninguna opinión en absoluto sobre política, y una lealtad silenciosamente feroz hacia los dos peones que trabajaban para él. A ambos los describió con la exasperación cariñosa de un hombre que había renunciado a esperar la perfección y en su lugar aceptaba la capacidad. Ella le contó sobre sus años en Cheyenne, la vida que había construido con Harold, la casa que había vendido después de su muerte porque no podía permitirse mantenerla y no podía soportar estar en ella. Le contó sobre su hermana Clara, que era buena y práctica, y que había preparado la habitación de invitados sin una palabra de queja, y que también había pasado 14 meses sugiriendo gentil e implacablemente que Tabitha debería intentar conocer a alguien. «¿Es ella la razón por la que viniste a la reunión?», preguntó Ree. «Ella es la razón por la que vine a la primera», dijo Tabitha. «Las otras 3 fueron mi propia terquedad. Ayer dijiste que eso era diferente al valor. Estoy empezando a pensar que me equivoqué en eso», dijo ella antes de decidirse. Él no hizo un momento de ello, solo asintió una vez y volvió a mirar el camino. Y ella agradeció la contención porque no estaba segura de haber podido manejarlo si él hubiera hecho un momento de ello. Llegaron al rancho mientras la mañana aún era razonable. Lo oyó antes de verlo propiamente. El paisaje sonoro particular de una operación ganadera en funcionamiento, bajo,
vivo y ocupado con sus propias preocupaciones. Y luego vio la casa, el granero, las cercas, toda la extensión dispuesta como la respuesta a una pregunta que no sabía qué estaba haciendo. No era hermoso en ningún sentido de postal, era real, desgastado y funcional, y llevaba las marcas de años de uso duro y trabajo honesto. El granero mostraba exactamente el daño que Ree había descrito. La esquina noreste remendada con tablas que no iban a durar. La cerca del este se hundía en 3 lugares que podía ver desde el carro. La casa misma era sólida pero sencilla, una estructura construida para la resistencia más que para la apariencia, y parecía haber estado resistiendo durante un buen tiempo. Miró todo y sintió algo que no había esperado. Se sintió útil, no de la manera delgada y provisional en que se había sentido útil en la habitación de invitados de su hermana, ayudando con las comidas, ayudando con los niños, llenando sus días con un propósito prestado. Esto era diferente. Esta era la sensación de mirar una lista de problemas reales y saber que tenías habilidades reales para aplicarlas. Era la sensación que no había tenido desde que Harold murió, y la casa era suya para administrar, y ella había sido la que mantenía las cosas en funcionamiento, que sabía dónde estaba el dinero y a dónde debía ir, y cómo hacer que la aritmética funcionara cuando no quería. Había estado extrañando esa sensación sin saber que tenía un nombre. Bueno, dijo Ree. Había detenido el carro y la observaba mirar el lugar con una expresión que no podía leer del todo. Cauteloso, pensó ella. Preparado. La cerca primero, dijo ella. El techo puede esperar hasta el otoño si lo remiendas bien esta vez, pero la cerca te está haciendo perder dinero cada semana que está caída. Él estaba muy quieto. ¿Cómo lo sabes? Porque Harlan Goss te dijo que 3 de sus vacas se pasaron la semana pasada, dijo ella. Y es el tipo de hombre que lleva la cuenta. Si él reclama 3, probablemente hubo más. Cada una de esas es una queja que puede usar. Y las quejas son cómo hombres así construyen casos. Se giró para mirarlo. Arregla la cerca. Le quitas su ventaja. El techo es un problema para octubre. La cerca es un problema para ahora mismo. Él la miró durante un largo momento. Algo se movió en su expresión. No sorpresa exactamente, sino su prima más complicada. ¿Has trabajado en un rancho antes?, dijo él. El de mi padre hasta los 18. Bajó del carro sin esperar su mano. Un instante demasiado rápido, ligeramente sin gracia. Y no le importó. Sé lo que cuesta una cerca descuidada. Sé lo que cuesta un techo de granero con goteras. Y sé la diferencia entre un problema que es urgente y un problema que se siente urgente, que no es lo mismo en absoluto. Él bajó a su lado. Se pararon frente al granero, sin mirarse del todo. Tabitha, dijo él. No. ¿No qué? No me mires así, dijo ella, o perderé mi lugar. ¿Qué lugar? El práctico, dijo ella, en el que estoy tratando de quedarme. Él la miró por otro momento, luego desvió la mirada deliberadamente, dándole el espacio que ella había pedido. De acuerdo, dijo él, muéstrame lo que ves. Ella le mostró. Caminó por la línea de la cerca en el lado este, señalando los lugares donde los postes se habían podrido en la base. 3 de ellos que necesitaban ser arrancados y reemplazados, no solo reforzados, o toda la sección fallaría de nuevo para el invierno. Él caminó a su lado y escuchó, y cuando ella se equivocaba en algo, lo decía claramente y sin condescendencia. Y cuando tenía razón, también lo decía. Y para cuando habían cubierto toda la línea este, tenían la forma de un plan entre ellos que era mejor de lo que cualquiera de los dos habría llegado solo. Esto era, pensó ella, lo que se sentía ser socios. Lo había olvidado. Se dirigían de vuelta a la casa cuando el sonido de cascos de caballo les llegó desde el camino. Rápido, no el acercamiento casual de un vecino. Un caballo, moviéndose con intención. Ree se giró. Su mandíbula se tensó. El jinete era uno de los hombres de Harlan Goss. Lo reconoció del restaurante. Uno de los dos que flanqueaban a Harlan y se paraban allí como signos de puntuación. Se detuvo bruscamente frente a ellos, mirando desde la silla con la indiferencia practicada de alguien que entrega un mensaje que sabe que es desagradable. Ironwood, dijo. El señor Goss quiere que le diga que ha adelantado el plazo.
Tiene un abogado que viene el viernes. Dice que si la situación de la cerca no se resuelve para entonces, va a presentar una demanda por las pérdidas de ganado. Rhee se quedó muy quieto. Acordamos el lunes. El señor Goss deshizo el acuerdo. Los ojos del hombre se movieron hacia Tabitha con la misma evaluación lenta que Harlan había usado en el restaurante. También quería que mencionara que su oferta por la propiedad sigue en pie. Dijo que le dijera que el número no ha cambiado, pero su paciencia sí. El silencio que siguió tuvo varias capas. Tabitha miró al hombre, miró a Rhee. Observó la mandíbula de Rhee trabajar a través de algo que había decidido no decir, lo cual, sospechaba, era un ejercicio considerable de contención. Dígale al señor Goss, dijo ella, antes de que Rhee pudiera hablar, que el señor Ironwood se pondrá en contacto antes del viernes y dígale que presentar una demanda legal por 3 vacas que pasaron por un hueco en una cerca que desde entonces ha sido identificada para su reparación es el tipo de cosa que tiende a reflejar mal al hombre que la presenta cuando llega ante un juez. Mantuvo su voz perfectamente agradable, especialmente en un condado donde la gente recuerda quién ha estado tratando de presionar a quién para que abandone su tierra durante los últimos 2 años. El jinete parpadeó. Miró a Rhee. ¿Ella habla por ti? Dijo. Parece que sí, dijo Rhee. Una pausa. El hombre recogió las riendas de su caballo, le dio a Tabitha una última mirada evaluadora y se fue por donde había venido. Rhee se volvió hacia ella. «No puedes saber eso del juez», dijo él. «No», asintió ella, «pero él no puede saber que yo no lo sé». Otro de esos silencios, del tipo que se estaban convirtiendo en su propio lenguaje. «Va a presionar más ahora». Rhee dijo por eso. «Iba a presionar más de todos modos», dijo ella. «Hombres como Harlan Goss no dejan de presionar hasta que algo les responde». Le sostuvo la mirada. «Lo sabes». Él la miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. Tenía demasiadas cosas. Respeto y algo menos ordenado que el respeto. Algo que tenía más aristas. «Entra», dijo él. «Haré café, mal». «Yo haré el café», dijo ella. «No tienes que hacerlo». «Quiero ver la cocina», dijo ella, para entender con qué estamos trabajando. El nosotros aterrizó entre ellos sin planificar, ocupando espacio. Vio que él lo oyó. Lo vio decidir no reaccionar de ninguna manera que la hiciera querer retractarse. «Por aquí», dijo él. La cocina era exactamente lo que ella había esperado y exactamente con lo que podía trabajar. Funcional, espartana, la cocina de un hombre que cocinaba como él describía, mal y por necesidad. Encontró el café, encontró la cafetera, encontró el agua sin preguntar dónde estaba nada, porque la lógica de una cocina de trabajo era universal una vez que sabías leerla. Él se sentó a la mesa y la observó moverse con una expresión que no lograba mantener del todo neutral. «Para», dijo ella, sin levantar la vista. «¿Parar qué? De mirarme como si fuera algo en lo que tienes miedo de creer. Una pausa. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Sí. Trabajaré en ello», dijo él. Llevó 2 tazas a la mesa y se sentó frente a él, y bebieron el café, que era mejor que su versión aparentemente siempre lo era. Y él le contó más sobre el rancho, las partes que aún no había mencionado, las partes que eran más difíciles de decir. Los 2 pagos atrasados al banco el invierno pasado, recuperados justo antes de la fecha límite, pero apenas. El peón que se fue en marzo sin previo aviso, dejándolo con 2 hombres menos para el trabajo de primavera. La acumulación silenciosa de pequeños desastres que era simplemente la textura de mantener vivo un rancho de trabajo sin nadie con quien compartir la carga. Ella escuchó todo. No se inmutó. «¿Por qué me cuentas todo esto?», dijo ella. «Las partes difíciles. Porque pediste ver el rancho», dijo él. «El rancho real. No la versión que le contaría a alguien a quien estuviera tratando de impresionar. Así que no estás tratando de impresionarme». Él la miró directamente. «Estoy tratando de ser honesto contigo», dijo, «lo cual es más importante». Ella envolvió ambas manos alrededor de su taza. «Re», dijo ella, y usar su primer nombre todavía se sentía como un pequeño acto de valentía. «¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo?». Él guardó silencio por un momento.
El tipo de silencio que era pensar, no dudar. Te estoy pidiendo que consideres quedarte, dijo. No la versión de la reunión. No el arreglo formal donde decides en una semana y firmas algo y tratas de que funcione. Te estoy pidiendo. Se detuvo. Inténtalo de nuevo. Tengo un rancho que necesita trabajo y un techo que va a perder su discusión con octubre y un vecino que quiere llevarse todo lo que construí y dos peones que son capaces en un buen día. Y lo he estado haciendo solo durante 2 años. Dejó su taza. No quiero hacerlo solo más. Y en 2 días me he vuelto más seguro de eso sentado frente a ti de lo que lo he estado sobre la mayoría de las cosas en mi vida adulta. La cocina contuvo las palabras. No desaparecieron como a veces deseaba que desaparecieran cosas así, limpiamente en el aire, manejables. Se quedaron. Es mucho poner sobre una persona, dijo ella. Lo sé. Nos conocemos desde hace 2 días. También lo sé. Y me estás pidiendo que... Te estoy pidiendo que lo consideres, dijo él. No te estoy pidiendo que respondas hoy. No te estoy pidiendo que respondas esta semana. Sus ojos se quedaron en los de ella. Te estoy pidiendo que no te subas a la diligencia de vuelta a Denver sin decirme que hemos tenido esta conversación y que significó lo que creo que significó. Su corazón estaba haciendo lo que había estado haciendo durante 2 días, lo que había estado cuidadosamente sin nombrar. Lo miró a este hombre difícil, directo, pobre en tierras, de habla franca que se había acercado a ella en un andén lleno de opciones más fáciles y había pedido una conversación en lugar de una actuación. Significó lo que crees que significó, dijo ella. Ninguno de los dos se movió. Luego, desde afuera, un sonido agudo, penetrante, equivocado. Uno de los caballos, No May, uno de los más jóvenes. Un sonido que decía que algo lo había asustado y estaba tomando medidas al respecto. Rhee se puso de pie antes de que Tabitha lo procesara por completo, moviéndose con la rápida eficiencia de un hombre que había aprendido a leer los sonidos de sus tierras, como algunos hombres leen libros. Estaba en la puerta. «Quédate aquí», dijo. Ella ya estaba de pie. «No». Él se giró y algo en su rostro casi discutió. Y luego la miró y claramente decidió que discutir no era el mejor uso de sus 3 segundos actuales. «Quédate cerca», dijo en su lugar, y salió por la puerta. Ella lo siguió porque antes había sido el tipo de mujer que se quedaba atrás, y lo había hecho por última vez en algún lugar de un andén en Laramie, cuando recogió un bolso y casi se alejó de algo real. Ya no se quedaría atrás. El caballo joven, el gris, llamado Dust, de apenas 2 años y todavía aprendiendo que el mundo no estaba para matarlo, se había enredado en la cerca del corral. No gravemente, no una fractura, pero lo suficiente como para que tirara de ella con el pánico ciego de un animal joven que aún no sabía cómo dejar de empeorar las cosas. Rhee estaba en la puerta del corral en segundos. Tabitha estaba 4 pasos detrás de él. «No entres», dijo él, no con dureza, solo como un hecho. «Se calmará más rápido con menos gente». Ella se detuvo en la cerca y observó. Observó la forma en que Rhee se movía hacia el caballo. No rápido, no lento, solo firme, un ritmo que decía, «No soy una amenaza, no tengo miedo, vamos a resolver esto juntos». Hablaba mientras se movía, un murmullo bajo y continuo que no eran realmente palabras, sino un tono, una frecuencia. El sonido de un hombre diciéndole a un animal que el pánico era opcional. Dust tiró una vez más, luego se calmó. Rhee puso sus manos en la pata atrapada. La liberó con la economía practicada de alguien que había hecho esto antes y esperaba hacerlo de nuevo, y dio un paso atrás. El caballo se sacudió, pateó 2 veces y caminó hacia el otro extremo del corral como si nada hubiera pasado. Rhee se giró y miró a Tabitha por encima de la cerca. «Ese es Dust», dijo. «Parece dramático», dijo ella. «Lo es», lo sacó de su madre. Se acercó a la cerca, apoyó los brazos en el riel superior. «No te quedaste adentro. Te diste cuenta». «Me di cuenta». La miró con esa mirada gris y directa. «Vas a ser un problema para mis nervios, ¿verdad?» No era exactamente una pregunta. Sintió algo cálido y real moverse por su pecho. «Probablemente», dijo ella. Él casi sonrió.
Luego sus ojos se movieron más allá de ella hacia el camino, y la casi sonrisa se fue a otro lugar. Ella se giró. Harlan Goss llegaba, solo esta vez, lo cual era de alguna manera más deliberado que llegar con hombres. Una declaración de confianza de un hombre que había decidido que ya no necesitaba actuar con poder porque estaba a punto de usarlo. Se detuvo fuera del corral y los miró a ambos. Ironwood, dijo, y la mujer del restaurante. Sus ojos se posaron en Tabitha con la paciencia de alguien que ha decidido que una molestia está a punto de resolverse. No esperaba encontrarte todavía aquí. Yo no esperaba estar todavía aquí, dijo Tabitha. Las cosas cambian. Harlan miró a Ree. Envié a mi hombre. Sé que lo hiciste, dijo Ree. Entonces, ¿sabes dónde estamos? Sé dónde crees que te estamos, dijo Ree, lo cual no es lo mismo. La mandíbula de Harlan se movió. El cálculo detrás de sus ojos hacía un trabajo rápido y visible. Tengo un abogado que viene el viernes. Tengo documentación de pérdidas que se remontan a 8 meses. Tengo... Tienes 3 vacas que pasaron por un hueco en una cerca que está siendo reparada, dijo Tabitha, dando un paso adelante para pararse junto a Ree en la cerca. No detrás de él, a su lado. Lo cual, como le dije a tu hombre, no es el tipo de cosa que un juez ve con buenos ojos cuando el acusado puede demostrar tanto la conciencia del problema como la acción de buena fe para resolverlo. Miró a Harlan fijamente. ¿De cuántos de esos 8 meses de documentación sabía el señor Ironwood? ¿Le trajiste algo directamente por escrito? Harlan la miró con la expresión de un hombre que descubre que lo que había tomado por un obstáculo menor es fundamental. Esto no te concierne, dijo. Está en mi propiedad, dijo Ree. Todo en mi propiedad le concierne. Un silencio. Harlan miró entre ellos con la atención lenta y recalibradora de un hombre que reconstruye su comprensión de una situación. «Conoces a esta mujer desde hace 2 días», dijo Harlan. «La conozco lo suficiente», dijo Ree. «Eso no es...» Harlan. Ree se alejó de la cerca y se paró en el abierto, completamente. «Voy a ver arreglar la cerca, la sección que ella identificó esta mañana, 3 postes, reemplazo completo, no un parche, estará lista antes del viernes. Puedes traer a tu abogado y tu documentación, y todos miraremos juntos una cerca reparada». Su voz era tranquila y absoluta. «Y luego puedes tomar tu oferta por esta propiedad y guardarla todo el tiempo que quieras, porque es la única oferta que vas a recibir de mí». El rostro de Harlan pasó por algo. No derrota exactamente, pero la mirada de un hombre que ha ejecutado una jugada que estaba seguro de que funcionaría y encontró el tablero dispuesto de manera diferente a como esperaba. «Estás cometiendo un error», dijo. «Este rancho te va a comer vivo». «Ya casi lo ha hecho». «Tal vez», dijo Ree. «Eso es asunto mío». Los ojos de Harlan se movieron hacia Tabitha una última vez. Ella los sostuvo sin dificultad. «Ah», dijo él en el tono de un hombre que revisa su estimación de algo. Luego giró su caballo y se fue por el camino sin otra palabra, lo cual, Tabitha reconoció, era su propia especie de concesión. El sonido de los cascos se desvaneció. Ree soltó un lento aliento. «Dijiste que ella lo identificó esta mañana», dijo Tabitha. «Tú lo identificaste. Lo dijiste como si...» Se detuvo. Miró el camino por donde Harlan se había ido. «Lo dijiste como si fuera a estar aquí el viernes». Él se giró para mirarla. No fingió que no lo había hecho. «Sí», dijo. «Lo hice». Ella lo miró. El calor de agosto presionaba por todos lados, como siempre lo hacía, indiferente y enorme. Pero ella había dejado de sentirlo en algún momento a mitad de la mañana sin notar la transición. «No he dicho que sí», dijo ella. «Lo sé. No puedes decidir por mí. No estoy decidiendo por ti», dijo él. «Estoy decidiendo por mí mismo. He decidido que te quiero aquí. Lo que tú decidas es tuyo». Le sostuvo la mirada. Esa siempre ha sido la diferencia entre nosotros y Harlan Goss. Él decide lo que quiere y asume que el resto del mundo se organizará en consecuencia. Yo no trabajo así. Ella lo miró durante un largo momento. «Necesito escribirle a Clara», dijo ella. Él esperó. «Se preocupará si no me reporto», dijo ella. «Y necesito decirle...» Hizo una pausa.
Necesito decirle algo. No estoy segura de qué es todavía. Algo ha cambiado y necesito decírselo. De acuerdo, dijo él. Y necesito unos días más. No soy impulsiva. Nunca he sido impulsiva. Lo sé. He estado aquí una mañana y ya he regañado a tu vecino 2 veces. He hecho café en tu cocina y he caminado por tu cerca. Miró sus manos brevemente, luego de nuevo a él. Es lo más impulsiva que he sido desde 1881. ¿Qué pasó en 1881? Le dije que sí a Harold al tercer día, dijo ella. Me dije a mí misma que era un error durante una semana y luego simplemente me alegré. Las palabras se asentaron entre ellos con todo el peso de lo que eran, y ella las dejó asentarse porque había terminado de fingir que no quería decir lo que decía. Ray dio un paso adelante, medido, deliberado, y tomó ambas manos de ella entre las suyas, como había tomado una en el restaurante, excepto que esta vez ambas, y las sostuvo con la firmeza particular de un hombre que había pasado años aprendiendo qué cosas valía la pena sostener con cuidado. Tabitha Keller, dijo él, no te estoy pidiendo que seas impulsiva. Bien, dijo ella. Su voz era firme, su corazón no. Te estoy pidiendo que vuelvas mañana, dijo él, y luego el día después de ese. Y luego veamos en qué se suman los días. Ella lo miró, a la cicatriz sobre su ceja, a los ojos grises que no pestañeaban, ni actuaban ni le ofrecían nada excepto la verdad exacta de lo que él era. La situación del café necesita atención, dijo ella. Sí, necesita, asintió él, y la cerca antes del viernes, y el techo antes de octubre, o se llevará toda la esquina noreste y perderás más que tablas. Lo sé. Es mucho trabajo, dijo ella. Sí, dijo él, lo es. Para 2 personas, dijo ella. Él la miró. No se apresuró en lo que dijo a continuación. Le dio el espacio que merecía. Para 2 personas, dijo él. Ella giró sus manos en las de él, sin apartarse, solo girando para que su agarre coincidiera con el de él. Igual. No una persona sosteniendo y una persona sostenida, sino 2 personas sosteniéndose. Mañana a las 8, dijo ella. Estaré allí a las 7:53, dijo él. Lo sé, dijo ella. Siempre lo estás. Y ahí fue donde comenzó. No en el andén, no en el restaurante, ni siquiera en la línea de la cerca esta mañana. Comenzó aquí, en este momento, con 2 manos sosteniéndose y el calor de agosto presionando, y un caballo llamado Dust enfurruñado en el otro extremo del corral, y un techo de granero que no iba a durar sin alguien a quien le importara. Las cosas reales nunca comenzaban en los lugares glamorosos. Comenzaban en los ordinarios, cuando 2 personas miraban lo que tenían delante y decidían que valía la pena el trabajo. Se quedó a cenar. Fue, como prometió, no bueno. Ray preparó huevos revueltos con la concentración sombría de un hombre que conoce sus limitaciones y ha decidido enfrentarlas directamente. Y comieron en la mesa de la cocina y hablaron sin quedarse sin cosas que decir, lo cual había sido, en la experiencia de Tabitha, una de las señales más raras y fiables de que algo estaba funcionando. La llevó de vuelta a la casa Palmer mientras el sol se ponía. El cielo se volvía ámbar y rojo de la manera particular de las noches de Wyoming, que hacía que incluso las personas prácticas se sintieran brevemente poéticas. En la puerta, detuvo el carro, bajó y la acompañó hasta la entrada porque así era él. No porque los modales lo requirieran, sino porque quería esos 60 segundos extra, y ella lo sabía, y ella también los quería. Mañana, dijo ella. Manaya Shwinana, dijo él. Ella entró. Subió las escaleras. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación y escribió 2 cartas. La primera era para su hermana Clara en Denver y decía: algo ha sucedido y no estoy del todo segura de cómo explicarlo, excepto para decirte que me quedaré en Laramie un tiempo más, y que creo que por primera vez en mucho tiempo estoy en un lugar donde se supone que debo estar. No te preocupes, te lo explicaré todo cuando sepa más yo misma. La segunda carta era más corta. No estaba segura de por qué la escribió. No tenía a dónde enviarla. La escribió de todos modos, para Harold, fallecido hace 4 años, que había sido silenciosamente bueno y la había amado de la manera diaria
y poco demostrativa de un hombre que siempre estaba ahí y que la había dejado, cuando se fue, con el conocimiento de lo que se sentía ser verdaderamente vista, para que pudiera reconocerlo cuando llegara de nuevo. Encontré algo, escribió. Creo que te gustaría. No es dramático con nada. Le vendría bien ayuda en la cocina. El techo del granero va a ser toda una conversación. Hizo una pausa con la pluma sobre el papel. No te estoy olvidando, no te estoy reemplazando. Estoy haciendo lo que siempre me dijiste que hiciera cuando tenía miedo de las cosas. Me la estoy quedando en la habitación. Dobló la carta, la guardó en su bolso, donde se quedaría hasta que encontrara el lugar adecuado para dejarla. Luego se fue a la cama y durmió profunda y completamente, sin las discusiones de las 3 de la mañana, por primera vez en 14 meses. El jueves vino y se fue. Llegó el viernes. La cerca estaba reparada. Los 3 postes arrancados y reemplazados, la línea tensa y limpia, la sección este lo suficientemente sólida como para durar 3 inviernos si el trabajo aguantaba. Ray había hecho 2 postes él mismo. Tabitha había sostenido los postes mientras él los clavaba, lo que requería estar cerca y trabajar en coordinación, y lo cual era, descubrió, su propia forma de conversación, del tipo sin palabras, del tipo que te decía cosas sobre una persona que el habla normal no podía alcanzar. El abogado de Harlan vino, miró la cerca, no tuvo nada que poner en una demanda y se fue. Harlan no volvió. Las 2 semanas siguientes pasaron como pasan los días de trabajo, rápidos, llenos, sin dejar lugar al tipo de preocupación circular en la que había pasado los 14 meses anteriores ahogándose. Tabitha estaba en el rancho la mayor parte del día, la mayoría de los días, y le habría costado decir exactamente cuándo se había convertido en el acuerdo, excepto que había evolucionado tan naturalmente que un día simplemente se dio cuenta de que había dejado de pensar en ello como algo temporal. Le escribió a Clara de nuevo. Voy a necesitar que envíes la caja de debajo de mi cama, la que tiene las cosas de la cocina. Clara respondió, lo sabía, lo supe desde tu primera carta. Ya he empacado la caja. Estoy tan feliz que podría llorar. No discutas demasiado con este hombre. En realidad, sí, hazlo. Parece que lo necesita. Tabitha leyó esta carta en la mesa de la cocina de Ree y se rió a carcajadas. Y él levantó la vista de los libros de cuentas que había estado revisando por insistencia de ella y dijo, ¿buenas noticias? Mi hermana, dijo ella. ¿Qué dice? Ella levantó la vista. Dice que no discuta demasiado contigo. Él la miró con esos ojos grises y firmes. ¿Qué dijiste tú? Dije que ya te había conocido en espíritu, dijo Tabitha, y que probablemente tiene razón en la mayoría de las cosas. Él la miró por un momento más de lo que la conversación estrictamente requería. Luego volvió a las cuentas. Ella volvió a la carta y la cocina estaba silenciosa de la buena manera. La manera en que un espacio está silencioso cuando está lleno de algo que no necesita ruido para demostrarse. Fue un martes de septiembre cuando se lo pidió. No con teatro, no con una ceremonia que ella no había pedido. Volvían de revisar el ganado en el pasto norte, caminando uno al lado del otro al final de la tarde, con el primer indicio de aire más fresco que llegaba de las montañas. Y él dejó de caminar, ella también se detuvo. Quiero preguntarte algo, dijo él, y quiero que sepas que digas lo que digas, no lo haré difícil. Ella lo miró. Pregunta. Cásate conmigo, dijo él, plano, factual, el tono de un hombre que ha decidido que algo es verdad y simplemente lo está declarando. No porque el rancho lo necesite, y no porque el acuerdo tenga sentido, aunque lo tiene, sino porque caminaste hacia ese andén lista para irte, y te diste la vuelta cuando dije tu nombre. Y cada día desde entonces he estado más seguro de que soy el hombre más afortunado del condado de Laramie. Hizo una pausa. Di que sí o di que no. De cualquier manera, lo respetaré. Ella lo miró. 30 años, 4 reuniones, 14 meses en una habitación de invitados, 2 cartas que no había sabido cómo enviar. Pensó en el andén, pensó en su bolso en la mano, y el sonido de su voz deteniéndola, y la forma en que se había quedado allí, sin girarse, con miedo de lo que vería. Se dio la vuelta, vio exactamente lo que temía.
Le dijo que sí, de todos modos. Sí, dijo ella. Él no la alcanzó dramáticamente. No hizo un discurso. Dio un paso adelante y le puso las manos en la cara, cuidadoso y cálido como hacía todo. Y la miró por un momento, de la manera en que la había estado mirando desde el andén, como si fuera la respuesta a algo que había estado preguntando durante mucho tiempo. Luego la besó, y ella le devolvió el beso, y el aire de septiembre se movió a su alrededor, y el ganado emitió sus sonidos bajos e indiferentes en el pasto norte, y el rancho siguió siendo una cosa real, difícil y genuinamente hermosa. No era una mujer que había sido elegida. Era una mujer que había caminado hacia 4 andenes y había sobrevivido a lo que sucedió en cada uno de ellos, que había recogido su bolso y comenzado a caminar, que se había dado la vuelta cuando importaba, que se había sentado y se había quedado, que había caminado por las cercas, hecho café, y le había dicho a Harlan Goss en su cara lo que pensaba de sus métodos, que se había quedado en la habitación, incluso cuando cada instinto que tenía le decía que la habitación era demasiado arriesgada. Era una mujer que se había elegido a sí misma mucho antes de que nadie más tuviera la oportunidad de elegirla. Y ahora elegía esto, este hombre, este rancho, este techo que iba a ser toda una conversación, esta vida que era real y dura y llena de mañanas que significaban algo. Había esperado lo suficiente para saber la diferencia entre lo que parecía amor y lo que resistía bajo presión. Esto resistía. Esto siempre iba a resistir.